Le voy a quitar el micrófono, pero primero se conecta y ya después. No procede tu petición, Melvi. No. Ok. Hola, Peyonsky. ¿Quién tiene su audio puesto? ¿Sabía que así suena el 2020 en futuro? Ay, pero que aquí ya. Ni el ventilador para hacer. ¿Me escuchan? Puede salir en ¿Me están escuchando? Hola. Sí. Ok, nada más quítenle su micrófono porque es el que está haciendo ruido en este momento. De acuerdo. Catherine ya tenía la pantalla puesta. Catherine. Y no pueden ver ahí si se puede quitar. ¿Alguien tiene su sonido puesto que se oye el eco? Nos falta la ponente que tenía problemas para entrar.
pero modifican esa imagen. Ay, güey, súper, súper sí es. Ah, ya está. Ay, ¿cómo? Ya ya puse musiquita antes de empezar, ¿se escucha? Nos falta la ponente. ¿Quieren que ponga la cámara? Sí, pone. Un ratito. ¿No? Pero quita tu cerveza, güey. Quita la baraja. Basta. ¿Quién está ahí? Ah, hola. Hola, doctor. Doctora. Hola. Nos falta la Catherine. Ay, qué detalle. Es que me había dicho que tenía problemas de conexión. Ah, conexión. Listo. ¿Nos escuchas, Catherine? Catherine, ¿nos escuchas? ¿No se escucha tu audio? Sí, ¿me escucha, Doc? Ya te estamos escuchando. ¿Quieres? Usted me dice, Doc. Empezamos, ya, por favor. ¿No? Creo que ya los demás se van sumando a la presentación, entonces nos faltan todavía algunos, pero podemos empezar, Kat, cuando guste. ¿Kat? ¿Sí? ¿Empiezo ya? Sí, Bueno. por favor, adelante, por favor. ¿Sí? Sí. Vamos a vestidos en 2 segundos. Adelante, Kat. Bueno, ya, entonces, buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy y pues va a ser sobre el diagnóstico y manejo de las emergencias oncológicas. Y pues bueno, para iniciar vamos a definir qué es una emergencia oncológica y pues bueno, las emergencias oncológicas en general pues van a ser afecciones médicas potencialmente mortales que van a estar relacionadas con neoplasias malignas subyacentes o con su tratamiento. Está descrito que pues múltiples personas o varios, es el equipo médico que está involucrado en el reconocimiento y en el tratamiento de los pacientes con cáncer que se presentan con estas afecciones que son potencialmente mortales. Todo el personal médico pues no incluye únicamente al oncólogo que está a cargo del paciente, sino que pues incluye al equipo médico, sobre todo de emergencia, que está, es el primer contacto
con estos pacientes que pues llegan a tener una emergencia oncológica. También dentro de la literatura mencionan sobre todo a los médicos de primera atención que pues en otros lugares podrían darle seguimiento a los pacientes de manera ambulatoria. Entonces, pues bueno, acá tenemos que las emergencias oncológicas se pueden clasificar tanto en metabólicas y estructurales. Las emergencias metabólicas, pues dentro de estas incluyen la hipercalcemia, el síndrome de lisis tumoral y el síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que pues se presentan otras neoplasias no hematológicas precisamente. Dentro de las emergencias oncológicas estructurales, pues podemos tener una compresión de la médula espinal, un síndrome de la vena cava superior o un derrame pericárdico maligno. Podemos también tener una obstrucción maligna de la vía aérea, sobre todo en los linfomas que se presentan con una tumoración muy voluminosa, y también la fiebre neutropénica. Entonces, pues para iniciar vamos a hablar sobre la fiebre neutropénica, que pues es una de las emergencias oncológicas pues más conocidas, y está descrito que pues hasta el 80% de los pacientes que reciben quimioterapias por neoplasias hematológicas pues van a desarrollar una fiebre neutropénica al menos una vez durante el curso de la terapia, a diferencia de los pacientes con tumores sólidos, en quienes la fiebre neutropénica pues tiene una tasa mucho más baja, de un 10 a un 50% durante el curso de su tratamiento. La probabilidad de la fiebre pues va aumentando con la duración y la gravedad de la neutropenia, así como pues la tasa de disminución del recuento absoluto de neutrófilos. Se menciona que el nadir de la neutropenia, del recuento absoluto de neutrófilos, pues suele presentarse durante 7 a 10 días después de la conclusión de la quimioterapia. Entonces, pues acá tenemos la definición de fiebre neutropénica, que pues esta se define como una temperatura oral o axilar única de más de 38.3 grados Celsius, o una temperatura mayor a 38 grados centígrados sostenida durante 60 minutos en un paciente con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro. La fiebre neutropénica pues se va a dividir según el valor del recuento absoluto de neutrófilos, en leve, moderada, severa o profunda. Según su valor, como podemos observar en esta tabla, pues tenemos la neutropenia leve, que pues esta se presenta con neutrófilos de 1000 a 1500 y así sucesivamente hasta una neutropenia profunda que se caracteriza por menos de 100 neutrófilos absolutos. Pues bueno, también es importante tener en cuenta que va a ser muy poco común que podamos determinar la etiología exacta del episodio de la neutropenia febril. Está descrito que pues solo un 20 a un 30% de los episodios de neutropenia febril se deben a una infección clínicamente documentada, y pues esto es decir que pues únicamente en este porcentaje de pacientes pues vamos a identificar, ya sea por cultivos, por PCR o por alguna otra prueba, el antígeno que está provocando la neutropenia febril. Y esto es de esperarse porque pues la mayoría de los episodios de neutropenia febril se deben sobre todo a la neoplasia subyacente, es decir, a la leucemia, por ejemplo, o a una mucositis o a una toxicidad de los agentes quimioterapéuticos, o pues a una gran cantidad de otras etiologías. Si el culpable es una fuente bacteriana, es que esa no la tengo conectada. ¿Sigo? Adelante. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como mencionábamos, si el culpable pues es una fuente bacteriana, lo más probable es que este sea pues de una flora endógena del intestino, en donde podemos sospechar agentes como E. coli, Enterobacter, o si consideramos que el foco pues es la piel, podemos pensar en estafilococos o streptococos, o el del tracto respiratorio, como por ejemplo un estreptococo.
Está descrito también que pues las infecciones bacterianas gram positivas se han vuelto al menos tan probables como las infecciones gram negativas, como podemos observar en esta tablita, en donde nos resumen los agentes infecciosos que podemos sospechar, sobre todo bacterianos, gram positivos y gram negativos. Y también, pues tanto los gram positivos como los gram negativos, pues son bastante frecuentes, sobre todo a la mayor incidencia de catéteres permanentes y a una mayor carga comunitaria de Staphylococcus. Además, pues mencionan que la incidencia de Clostridium difficile, pues también ha ido en aumento, sobre todo por los patógenos gram negativos que pues se han vuelto más resistentes. Una etiología fúngica, pues esta es poco probable en el primer episodio de neutropenia febril. Sin embargo, puede presentarse en aquellos pacientes que toman antibióticos de manera empírica, que reciben tratamiento o que reciben, perdón, nutrición parenteral o que tienen mucositis concurrente. En ellos sí podemos pensar una etiología fúngica como en el primer episodio de neutropenia febril. Y como podemos observar acá en la gráfica, pues la mayoría o en la mayor parte de los casos no vamos a identificar el foco de la neutropenia febril. De ahí pues le siguen los patógenos gram positivos, los gram negativos, o podemos tener pues una mezcla de varias bacterias o gérmenes que pueden estar provocando este evento. Entonces, pues bueno, también nos mencionan que una vez que se identifica pues en un paciente un episodio de neutropenia febril, idealmente pues es el médico de urgencia que está en primer contacto con el paciente quien debe de realizar una evaluación sistemática del paciente y poder hacer una serie de estudios para poder llegar al diagnóstico y poder identificar este foco infeccioso. Nos mencionan que las pruebas iniciales estándares pues deben incluir el conteo sanguíneo completo con diferencial manual, un panel metabólico completo y 2 conjuntos o set de hemocultivos, incluyendo uno de la línea permanente si el paciente tuviera un catéter, el análisis de orina y su cultivo y la radiografía de tórax, que idealmente pues deben de ser 2 proyecciones. Si el paciente pues tuviera diarrea, pues se debe agregar a este panel de pruebas un cultivo de heces o pruebas para Clostridium. Y también es muy importante tener en cuenta que durante el invierno las pruebas de influenza deben de ser de rutina en los pacientes con neutropenia febril. Y también debemos de recordar que los pacientes con neutropenia febril pues no van a tener una respuesta inflamatoria tan florida como cualquier otro paciente y por lo tanto algunos estudios pueden no ser tan sensibles como por ejemplo las radiografías de tórax, que a pesar de que tenga una infección pulmonar, pues estas no puedan evidenciarse radiológicamente con alguna alteración llamativa. Catherine, sí, perdón, una pregunta. Dado que muchas sociedades ahorita están sacando guías, recomendaciones interinas o pues básicamente recomendaciones y que han surgido algunas recomendaciones que hacen los españoles, los chinos, en la época actual y pues con la paranoia que tenemos en un paciente neutropénico febril, ya sea que nos llegue de nuevo o que tengamos hospitalizado, ¿alcanzaste a revisar o alcanzaste a ver que hubiera surgido algún grado de recomendación más que otra cosa? Porque, bueno, no vamos a encontrar ahorita en ningún tipo de estudio que se recomiende algo en nuestros pacientes con neutropenia febril en relación al COVID-19, a la infección que tuviera probablemente el SARS-CoV-2. Pues, ¿hay algún grado de recomendación en cuáles sí, en cuáles no? ¿O sería hacerles a todos? ¿O tú escuchaste algo en este momento, pues con la paranoia no, que existe en el mundo? Si hay algún grado de recomendación en particular. Pues ahorita, actualmente, pues no encontré algo reciente acerca de a quiénes realizarle o a quiénes no, pero pues como bien sabemos, todos nuestros pacientes tienen cierto grado de inmunosupresión, están pues neutropénicos y si desarrollan fiebre. No, y lo hemos visto, de hecho, pues tenemos muchos de nuestros pacientes que tienen los síntomas de COVID, pues tienen fiebre, tienen tos seca,
Sí. Algunos pues están desaturando, no necesariamente todos tienen disnea, o sea, me refiero que muchos, incluso hasta algunos hasta tienen o no diarrea. Entonces, vamos, muchos en el sentido estricto, pues cumplen con criterios, aunque en la realidad pues, sabemos que eso lo hemos visto no de ahora, es muy común que lo veamos de siempre. los síntomas, Pero pero en pues, realidad no hay algo, ningún otro dato, ¿verdad? No, o sea, reciente lo que sí recomiendan y que pues yo no lo había leído anteriormente es que pues en este artículo que fue publicado el año pasado, pues sí incluyen que debemos de hacer pruebas para descartar influenza, sobre todo según la época en la que nos encontremos en los pacientes con neutropenia, porque muchas veces no identificamos un agente bacteriano. El fúngico, como ya mencionamos, pues en un primer episodio es poco frecuente y pues para descartar sería pues también realizar algunas pruebas de influenza, pero acerca del COVID-19 pues no, todavía pues creo que no hay reportado algo como muy específico en nuestros pacientes. De acuerdo. Bueno, Adelante. entonces, pues continuando, tenemos que pues los antibióticos de amplio espectro deben administrarse dentro de los 60 minutos una vez que se ha identificado el episodio de neutropenia febril y que se hayan obtenido los cultivos apropiados. Y esto pues es muy importante porque pues todas las guías y todas las publicaciones recomiendan que en la primera hora se deben de administrar los antibióticos en estos pacientes. Y pues, ¿cómo vamos a hacer nosotros para elegir el antibiótico? Pues, según lo que se describe, idealmente, pues debe de elegirse el tratamiento empírico según la institución y según el antibiograma local. Y esto es muy importante porque nosotros debemos de conocer cuáles son los agentes más frecuentes en nuestro hospital y su antibiograma y poder así iniciar el tratamiento empírico. Sin embargo, pues de manera general, pues en esta tablita nos ponen el tratamiento empírico que pues más comúnmente se utiliza en los pacientes con fiebre neutropénica. Nos hacen mención del cefepime, meropenem, la piperacilina y la ceftazidima. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que la cobertura empírica para los pacientes que tengan algún organismo gram positivo, por ejemplo, cuando usamos vancomicina, esta está indicada, pero en los pacientes hipotensos que tienen una fuente de infección en piel o tejidos blandos y que actualmente están tomando, por ejemplo, fluoroquinolonas o trimetoprim o tienen un catéter permanente. Entonces, en esta tablita, pues nos ponen los tratamientos de primera línea en un paciente que desarrolla neutropenia febril. Nos ponen otra vez cefepime, los carbapenémicos, la piperacilina. Pero en aquellos pacientes que, por ejemplo, son alérgicos a la penicilina o tienen complicaciones como, por ejemplo, hipotensión o una neumonía grave, podemos agregar aminoglucósidos o fluoroquinolonas. Y en aquellos pacientes, como ya mencionamos, con infecciones relacionadas a catéter, infecciones de tejidos blandos o que tengan inestabilidad hemodinámica, podemos ya usar antibióticos o agregar a la terapia de primera línea vancomicina, linezolid o daptomicina. Si bien es cierto, pues la neutropenia febril es una emergencia médica, eso está pues claramente definido, pero y que requiere una evaluación oportuna, sobre todo para poder identificar la fuente de infección, pero tampoco es estándar que todos los pacientes que tengan neutropenia febril, a pesar de que esta es una urgencia hematológica, pues deban ser hospitalizados. Entonces, pues nos mencionan que cualquier paciente con neutropenia febril que tenga sepsis, pues va a requerir ingreso hospitalario, al igual que aquellos pacientes que tengan enfermedades adicionales, alguna comorbilidad o que tengan pues una situación social inestable que impida su manejo ambulatorio. Sin embargo, pues aquellos pacientes que pues sí no tienen sepsis, que no tienen comorbilidades o que tienen una situación social estable, pues estos pacientes pueden ser seleccionados para un tratamiento ambulatorio y que no necesariamente van a ser hospitalizados porque pues también tienen mayor riesgo de adquirir infecciones durante su hospitalización. Y la mayoría de expertos pues nos proponen un puntaje de la Asociación Multinacional para la Atención de Apoyo del Cáncer, que es el puntaje de MASC, para poder ayudarnos a tomar la decisión de qué pacientes podemos hospitalizar, a quienes podemos manejar de manera ambulatoria, pues esto basado en el riesgo. Entonces tenemos que
una puntuación de MASC más alta se asocia con mejores resultados. Los puntajes mayores a 21 se consideran de bajo riesgo y estos pacientes pueden ser candidatos para un tratamiento ambulatorio. Y acá en esta tabla tenemos el puntaje de MASC, que pues ya todos conocemos y que según este puntaje pues también podemos tomar la decisión de qué pacientes tienen alto riesgo de complicaciones asociadas a la neutropenia febril o de bajo riesgo que puedan ser seguidos de manera ambulatoria o por ejemplo por consulta externa. Además de esto, pues en los últimos años se ha desarrollado un nuevo sistema de puntuación denominada CISNE, que es el índice clínico de la neutropenia febril estable, y la literatura temprana que compara tanto el puntaje de MASC como el de CISNE, pues son prometedoras en cuanto a equivalencia. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la mayoría de las guías de práctica clínica fueron desarrolladas antes de que fuera validada la escala de CISNE. Entonces, pues es una escala que es muy similar a la de MASC y que podemos utilizarla también para saber el riesgo de nuestro paciente según sus comorbilidades. Como podemos observar, esta escala pues incluye el ECOG, algunas comorbilidades, y que podemos utilizarla también para tomar la decisión de si ingresamos a un paciente o pues lo manejamos de manera ambulatoria, valorando pues también el riesgo de infecciones nosocomiales al momento de ser hospitalizado. Y pues bueno, acá en esta diapositiva tenemos un algoritmo de cómo podemos tratar a los pacientes según si su valor del recuento absoluto de neutrófilos. Obviamente debemos de evaluar, tomar laboratorios, saber bien la historia del paciente y, por ejemplo, aquellos pacientes con menos de 500 neutrófilos pues deben de ser hospitalizados para recibir la terapia empírica. Y aquellos que tengan más de 500 neutrófilos, pues podemos valorar hospitalizar según una toma de decisión en conjunto, sobre todo el equipo médico que ya conoce el historial del paciente. Entonces, pues bueno, pasando a otra de las emergencias oncológicas, tenemos el síndrome de lisis tumoral, que pues es una crisis metabólica rara, pero pues es potencialmente mortal, tiene una mortalidad estimada de un 29 a un 79%. Sin embargo, pues mencionan que con una intervención temprana y agresiva, pues esta tasa de mortalidad se puede disminuir significativamente. El síndrome de lisis tumoral, pues es una de las complicaciones metabólicas más frecuentes, sobre todo en las neoplasias hematológicas. Y pues se produce debido a la liberación de los componentes intracelulares a la circulación. Su incidencia pues aumenta con neoplasias malignas que van a tener un rápido recambio celular, como las neoplasias hematológicas. Como bien sabemos, pues el síndrome de lisis tumoral ocurre con mayor frecuencia después de la quimioterapia, pero puede ocurrir de forma espontánea en aquellos pacientes con neoplasias hematológicas, sobre todo las leucemias agudas. Además de esto, pues tenemos que los pacientes con tumores sólidos, pues rara vez van a desarrollar un síndrome de lisis tumoral después de la quimioterapia, y las personas aquellos pacientes que ya tengan una disfunción renal de base, que tengan comorbilidades, que tengan o que ingieran múltiples medicamentos, van a tener mayor riesgo de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. Los síntomas de presentación pues pueden incluir fatiga, signos de deshidratación, convulsiones, arritmias cardíacas, náuseas y también vómitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de lisis tumoral? Pues bueno, tenemos que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia porque tiene una gran potencia de causar varios daños a medida que se desarrolla la citotoxicidad, sobre todo por la quimioterapia o aquellos pacientes que tienen tumoraciones voluminosas o que reciben algún tipo de radiación. Cuando las células tumorales se lisan, pues estas liberan una gran cantidad de sustancias a la circulación. Y estas, pues lo que hace es de que estas sustancias que liberan las células, pues son ricas en potasio, fosfatos y ácidos nucleicos, lo que lleva a complicaciones como, por ejemplo, la hipercalemia, la hipofosfatemia, la hipocalcemia secundaria, la hiperuricemia y el daño renal. Entonces,
tenemos que las complicaciones más comunes del síndrome de lisis tumoral van a ser las arritmias y la falla renal. Las arritmias pues van a ser causadas por la hipocalcemia secundaria, mientras que la insuficiencia renal pues va a derivar de la hiperuricemia y la hiperfosfatemia. Durante las primeras 12 a 24 horas del síndrome de lisis tumoral, lo que se produce es una hipercalemia. Y esta se produce debido a que hay un flujo de salida de potasio hacia el exterior de la célula debido a un consumo excepcionalmente rápido de ATP. Entonces, pues no queda ATP en la bomba de sodio-potasio ATPasa y por lo tanto el potasio pues sale de la célula. Y tenemos pues una hipercalemia que pues es el componente pues más importante o el de mayor peligro en el síndrome de lisis tumoral porque puede conducir a arritmias cardíacas. La hiperfosfatemia, pues en esta hay una liberación de fosfatos en las células lisadas y estos fosfatos en las células malignas se van a liberar de una manera descontrolada hasta 4 veces más que en otras células o en otras neoplasias y pues esto generalmente va a ocurrir de 24 a 48 horas después del inicio del tratamiento y esto lo que hace es de que conduce a una precipitación en los túbulos renales y a la formación de fosfato de calcio, lo que puede conducir a una hipercalcemia secundaria. Además, está descrito que de aproximadamente 48 a 72 horas después del inicio del tratamiento, a menudo se produce pues una hiperuricemia que causa pues una secreción significativa de ácido úrico en los túbulos renales y pues estos alteran la filtración renal, dando origen en última instancia a una falla renal. Y esto, no puedo cambiar. No, ahí se me quedó trabada. Dale escape. Ya no cambia. Ya. Bueno, entonces, al producirse la falla renal por la hiperuricemia, pues esta está descrita principalmente porque pues la hipoxantina es el resultado de los ácidos nucleicos, como podemos observar en este diagrama, de los ácidos nucleicos de las purinas, que estas pues se catabolizan en hipoxantina y xantina, y luego en ácido úrico a través de la oxidasa, de la xantina oxidasa. Entonces, la lesión renal aguda se produce porque el ácido úrico es poco soluble y cuando se excreta en exceso, pues conduce a la precipitación de cristales y al depósito en los túbulos renales. Sin embargo, la hiperuricemia pues ya no está tan involucrada en el síndrome de lisis tumoral como lo estuvo anteriormente debido a un amplio uso del alopurinol y la rasburicasa como profilaxis. Entonces tenemos que pues los síntomas de toxicidad y disfunción del sistema nervioso central incluyen convulsiones, alteraciones psiquiátricas, podemos tener también prolongación del intervalo QT y la tetania. De todos los resultados dañinos de la lisis de las células cancerosas ricas en potasio, fósforo y ácido úrico, pues la hipercalemia es una de las más potentes debido a los efectos adversos sobre el músculo esquelético, sobre todo en el miocardio, ¿verdad? Que es lo más peligroso. Y la hipercalemia también puede conducir a varios tipos diferentes de anomalías en el electrocardiograma, que incluyen ondas estrechas, prolongaciones del intervalo PR, QRS, taquiarritmias ventriculares e incluso la muerte en estos pacientes. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de lisis tumoral tenemos que pues varios son los síntomas que nos pueden orientar o hacer sospechar de un síndrome de lisis tumoral y desde el 2008 pues se han comenzado a describir las guías para el manejo y tratamiento del síndrome de lisis tumoral y estas se han venido pues editando a lo largo del tiempo. Sin embargo, tenemos que para poderlas identificar necesitamos un sistema de estratificación de riesgo que utiliza el tipo de malignidad, la carga de la enfermedad, el tratamiento, la respuesta esperada al tratamiento y la función renal.
Pero además de esto tenemos otros factores de riesgo que se basan sobre todo en factores que son propios del paciente, como la edad, el tipo y estadio del cáncer, los niveles de DHL, el recuento de glóbulos blancos al diagnóstico y si el paciente tiene pues más comorbilidades. El síndrome de lisis tumoral pues también ha sido más común en cánceres, por ejemplo, de colon metastásico, cáncer de endometrio y el carcinoma hepatocelular, también la LLC y en la leucemia mieloide crónica. Y estos pacientes pues van a mostrar datos de falla renal, oliguria, deshidratación, hipotensión y también orina ácida. En esta tabla, pues como podemos observar, los riesgos que los pacientes tienen para desarrollar síndrome de lisis tumoral, pues se dividen en riesgo bajo, intermedio y alto. Sin embargo, pues es importante evidenciar en esta tabla porque pues varía mucho en cada una de las columnas. Como podemos ver, en los pacientes que tienen riesgo bajo, pues es menos el 1% de la probabilidad de desarrollar un síndrome de lisis tumoral, y estos van a ser pacientes, por ejemplo, con una leucemia mieloide aguda, pero con un recuento de glóbulos blancos al diagnóstico menor a 25,000, o una DHL elevada, pero no más de 2 veces de su valor normal, a diferencia de un riesgo intermedio, en donde, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, pues va a ser de riesgo intermedio si tiene, por ejemplo, recuentos de neutrófilos de 25,000 hasta 100,000. Igual en la leucemia linfoblástica aguda, según el recuento sobre todo de glóbulos blancos y de la DHL, así va a ser el riesgo que estos pacientes tengan de progresar a un síndrome de lisis tumoral. Y esto lo podemos ver acá en esta figura un poco más claro. Tenemos pues varias entidades neoplásicas y según sobre todo el recuento de glóbulos blancos, pues así va a ser el riesgo que tengan de desarrollar síndrome de lisis tumoral. ¿Y para qué nos sirve saber qué riesgo tiene el paciente? Pues va a ser el manejo que le vamos a dar. No es el mismo manejo un paciente que tiene riesgo bajo a un paciente de riesgo alto para desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y también es importante tener en cuenta que el síndrome de lisis tumoral puede aparecer antes del diagnóstico de un cáncer, y también debemos de saber diferenciar bien, por ejemplo, un síndrome de lisis tumoral de otras enfermedades como sepsis, enfermedades renales obstructivas, toxicidad por medicamentos, también medios de contraste o un paciente con rhabdomiólisis, o aquellos pacientes que, por ejemplo, están en reciente diagnóstico de una neoplasia y que debutan con falla renal. Debemos distinguir si esa falla renal es por alguna alteración propia del riñón o es porque el paciente tiene una lisis tumoral. Entonces debemos de saber distinguir perfectamente bien todos estos escenarios. Para el diagnóstico de laboratorio del síndrome de lisis tumoral, pues Cairo y Bishop desarrollaron criterios y pautas para poder definir el síndrome de lisis tumoral. Y tenemos que, por ejemplo, para el diagnóstico de laboratorio, ellos nos describen que debemos de tener 2 o más criterios de específicos de anomalías para hacer este diagnóstico, y esto incluye sobre todo el valor del ácido úrico, el potasio, como podemos observar acá, mayor a 6, o un aumento más del 25% del basal, el fósforo en suero mayor a 6.5 en niños y mayor a 4.5 en adultos, y los niveles de calcio en suero menor a 7 o una disminución del 25% de estos. Estos pues es para el diagnóstico de laboratorio. Entonces, también tenemos los diagnósticos clínicos, los criterios clínicos para pues, hacer el diagnóstico de un síndrome de lisis tumoral, que incluye sobre todo la creatinina, si el paciente desarrolla arritmias cardíacas o si tiene convulsiones, y también pues el grado de severidad de cada uno de estos, que va de 0 a 5. Acá en esta diapositiva pues están estas 2 tablitas que pues son como muy importantes, porque en la primera tenemos pues los criterios para definir un síndrome de lisis tumoral. Tenemos los criterios de laboratorio, que como ya mencionamos deben ser 2 o más alteraciones, ya sea del ácido úrico, potasio, fósforo, calcio, y el criterio clínico de síndrome de lisis tumoral, que incluye los de laboratorio más uno de los criterios clínicos que ya mencionamos, que es la creatinina, si el paciente tiene arritmias cardíacas o convulsiones, y el grado de severidad que pues va, según esta tabla,
de 1 hasta 5 grados, y pues así va a ser el manejo que se le va a dar a cada uno de estos pacientes. Pues una vez que ya identificamos un síndrome de lisis tumoral, pues las intervenciones iniciales consisten sobre todo en la administración agresiva de líquidos intravenosos y la corrección de las anomalías electrolíticas. Se recomienda pues la reanimación con líquidos isotónicos con un objetivo al menos de 2.000 a 3.000 litros por metro cuadrado día para adultos y niños. Es importante tener en cuenta que la hipercalemia secundaria es al síndrome de lisis tumoral debe ser la prioridad del tratamiento, independientemente de las otras alteraciones. La hipercalemia secundaria pues es a la que debemos de darle prioridad, sobre todo por las complicaciones de mortalidad que puede llegar a tener. La diálisis pues sí puede ser necesaria, pero para aquellos casos graves o refractarios o para tratar la falla renal, así como también los niveles de ácido úrico, potasio o de fosfato muy elevados. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el hidróxido de aluminio a una dosis de 300 a 600 puede usarse para tratarse, por ejemplo, el exceso de fósforo en pacientes estables que tienen niveles de fosfato mayores o iguales a 6. La hipocalcemia sintomática, por ejemplo, aquella que llega a tener convulsiones, tetania o disritmias cardíacas, puede tratarse con gluconato de calcio a 1 gramo intravenoso, y la hipocalcemia asintomática, esta no debe tratarse, ya que el calcio adicional puede causar una precipitación del fosfato de calcio y una uropatía obstructiva aguda. Entonces, solo tratamos la hipocalcemia sintomática. También con respecto al tratamiento es importante tener en cuenta que la hiperuricemia pues debe de abordarse de una manera para poder prevenir sobre todo una nefropatía por ácido úrico, ya que puede conducir a una disminución de la tasa de filtrado glomerular y una obstrucción por cristales. Entonces, para esto o para prevenir esto podemos hacer uso del alopurinol, que pues ha demostrado ser efectivo en la prevención de la producción de ácido úrico. Sin embargo, no disminuye el ácido úrico que ya está presente, y por lo que es efectivo en el tratamiento del síndrome de lisis tumoral. La rasburicasa, pues es un urato oxidasa recombinante que ha demostrado ser prometedora cuando se usa para la hiperuricemia. Sin embargo, pues la dosis recomendada de la rasburicasa es de 0.2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, y cabe destacar que la rasburicasa pues está contraindicada en pacientes con antecedentes de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También los estudios pues han demostrado que la rasburicasa es más efectiva para reducir los niveles séricos de ácido úrico en los pacientes con síndrome de lisis tumoral en comparación con el alopurinol, y no requiere reajustes en pacientes que tengan alteraciones en los niveles de creatinina. Entonces, acá tenemos pues un algoritmo en donde, por ejemplo, los pacientes, según las tablas que ya vimos, pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto de síndrome de lisis tumoral, o aquellos que tengan signos de síndrome de lisis tumoral y que tengan solo la sospecha de una neoplasia que no esté confirmada, pues debemos de hacerle los estudios iniciales para poder identificar y saber cómo vamos a manejar a estos pacientes. Por ejemplo, si dentro de los estudios de laboratorio el paciente solo tiene una anormalidad de laboratorio, pues debemos de evaluar si este paciente tiene o no tiene riesgo de una neoplasia. Suponiendo que el paciente pues no tiene ninguna neoplasia que genere lisis tumoral, pues sí debemos de ingresar a este paciente para poder observarlo, darle reanimación de líquidos, hidratarlo, y también monitorizar sus laboratorios, por ejemplo, cada 8 o cada 12 horas, y según cómo evolucione, valorar dar tratamiento o no. En aquellos pacientes que tengan más de 2 anormalidades en los resultados del laboratorio y que tengan un síndrome de lisis tumoral, pues debemos de evaluar si nuestro paciente está asintomático o sintomático. Si el paciente no tiene síntomas, pues debemos de darle una vigilancia continua, un monitoreo cardíaco, reanimación con líquidos, y del monitoreo de laboratorios pues es mucho más estrecho, e iniciar pues tratamiento a la brevedad. Si el paciente está sintomático, este paciente tiene indicación para estar en una unidad de cuidados intensivos, requiere una reanimación más agresiva con líquidos,
un monitoreo cardíaco estricto por las alteraciones y por las complicaciones que tienen las alteraciones electrolíticas, y el monitoreo de laboratorio, que es pues mucho más estrecho, e iniciar tratamiento, sobre todo con la rasburicasa, porque como ya mencionamos, esta tiende a mejorar mucho más rápido los niveles de ácido úrico una vez que estos ya se hayan elevado, a diferencia del allopurinol. Y en esta tablita pues solo tenemos las indicaciones de hemodiálisis en los pacientes con síndrome de lisis tumoral, que van a ser aquellos pacientes con oliguria severa o que estén anúricos, una hipercalemia persistente, una hiperfosfatemia, y pues estos pacientes deben de ser presentados para pues ser hemodializados, porque no van a mejorar los niveles o las alteraciones hidroelectrolíticas y pueden tener complicaciones mortales. Entonces, pues ahora entrando en otra emergencia oncológica, tenemos la hipercalcemia maligna, que pues como bien sabemos, esta se observa sobre todo en un 10 a un 30% de los pacientes con neoplasias malignas, y se asocia con mayor frecuencia a cáncer de mama, cáncer de pulmón, los linfomas no Hodgkin, también a mieloma múltiple, y este puede observarse en cualquier neoplasia hematológica y en cualquier neoplasia maligna. Además de esto, pues el 20% de la hipercalcemia que está relacionada con la malignidad, pues es secundaria a metástasis ósea, y debe tenerse en cuenta que pues la incidencia de la hipercalcemia aumenta con la enfermedad avanzada, y esto pues es un presagio de un mal pronóstico. El 80% de las hipercalcemias malignas pues pueden atribuirse a una actividad de la proteína relacionada a la paratiroides. Además de esto, podemos mencionar que esta paratormona relacionada a la proteína aumenta la resorción ósea a través de la actividad osteoclástica y mejora la resorción de calcio en el túbulo renal. Entonces, pues estos pacientes tienen probabilidades, sobre todo, de neoplasias malignas subyacentes, y aumenta en correlación directa al grado de la hipercalcemia. También es importante destacar que los síntomas están relacionados con la tasa de aumento del calcio sérico y no se basan únicamente en el valor absoluto del calcio. Entonces, acá, como podemos observar, hay varios mecanismos que producen la hipercalcemia maligna, y como mencionamos, la más frecuente es la que está relacionada a la hormona paratiroidea, relacionada a la proteína, que es la más frecuente. Por ejemplo, en los linfomas está más asociado a la 1,25 vitamina D. Y pues bueno, los síntomas más comunes en estos pacientes, pues mencionan que la sintomatología de la hipercalcemia maligna es muy confusa, ¿verdad? Pero algunos pacientes pueden presentar anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, malestar general, poliuria, polidipsia, letargo, confusión, e incluso pueden presentarse con algún coma. El análisis de laboratorio debe incluir tanto el nivel de calcio total como el calcio ionizado cuando sea posible. Si los valores del calcio ionizado no están disponibles, pues podemos hacer una corrección del calcio con esta fórmula y poder tener una estimación del calcio ionizado en nuestro paciente, y además del perfil bioquímico de rutina que siempre solicitamos. Además de esto, pues el electrocardiograma también puede mostrar algunas alteraciones como por ejemplo, el PR prolongado, el QRS, el QT acortado y las arritmias ventriculares. El tratamiento inmediato para los niveles de calcio inferiores a 12 debe diferirse, ¿verdad? Pacientes con calcio menor a 12 no los debemos de tratar, y en aquellos niveles de calcio de 12 a 14, pues deben de tratarse según el juicio de cada médico, y dependiendo cómo tenga o cómo se presente nuestro paciente, cuáles sean sus síntomas. Y cualquier paciente con un valor sérico de calcio mayor a 14, pues generalmente va a estar sintomático y debe recibir una intervención para disminuir estos niveles. Y arriba de 15, con un calcio sérico arriba de 15, incluso puede el paciente tener un paro cardíaco. Acá en esta tabla pues nos resumen las alteraciones que produce una hipercalcemia maligna, y por lo tanto, ¿por qué es considerada como una emergencia oncológica? Por sus alteraciones neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, renales e incluso también dermatológicas.
Entonces, pues, ¿qué manejo vamos a darle a este paciente? Pues bueno, el tratamiento inicial implica la administración agresiva también de fluidos intravenosos con un bolo inicial de 1000 a 2000 mililitros de líquido, seguido a una infusión hasta de 200 o 300 ml hora para lograr una uresis entre 100 y 150 ml hora. Los diuréticos de asa, pues estos generalmente van a disminuir los niveles de calcio en el suero y los estudios han demostrado que requieren dosis más altas para ser efectivas, por lo tanto solo deben utilizarse en aquellos pacientes eubolémicos o aquellos con sobrecarga de volumen concurrente. Los bifosfonatos pues sí reducen los niveles de calcio al inhibir los osteoclastos y estabilizan la matriz ósea al unirse sobre todo al fosfato de calcio, y todos estos medicamentos se excretan por vía renal y la dosis debe ajustarse según la función renal de cada uno de los pacientes. Además de esto, pues es importante tener en cuenta que las complicaciones de la hipercalcemia maligna puede ser incluso la fiebre autolimitada, que puede estar relacionada a una infusión o a una lesión renal aguda. Tenemos que la calcitonina disminuye la resorción ósea y mejora la excreción urinaria de calcio y puede emplearse por vía intramuscular o intravenosa, ¿verdad? Los efectos pues de estos medicamentos van a ser rápidos y transitorios, aunque han demostrado que tienen poca eficacia y por lo tanto la utilización debe de considerarse en conjunto con los bifosfonatos cuando se requiere reducir el calcio sérico. Ahora los glucocorticoides, pues estos inhiben la conversión de la 25-hidroxivitamina D en calcitriol, disminuyendo la absorción intestinal y la reabsorción renal del calcio, y estos medicamentos pues tienen un inicio de acción lento y la dosificación pues no está bien descrita, pero pues se recomienda, por ejemplo, el uso de la hidrocortisona intravenosa a una dosis de 200 a 300 miligramos al día. La hemodiálisis pues se va a reservar para aquellos pacientes con una insuficiencia renal oligúrica y la mayoría de los pacientes tienen síntomas leves o son asintomáticos con un calcio sérico menor a 14 y son buenos candidatos para el tratamiento ambulatorio, que también es un punto muy importante, y los pacientes en el rango moderado o grave de la hipercalcemia deben ser considerados para monitoreo e ingreso a una unidad de cuidados intensivos para una mejor monitorización. Entonces acá tenemos un algoritmo para el manejo de la hipercalcemia. Primero definimos si nuestro paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, pues debemos de confirmar la elevación del calcio a través del calcio ionizado o la corrección del calcio según las fórmulas. Si se trata de una verdadera hipercalcemia y nuestro paciente está asintomático, pues debemos definir si es una hipercalcemia leve, moderada o severa. Si es leve o moderada, pues hidratamos, valoramos al paciente, damos una adecuada hidratación y lo vigilamos. Si esta es una hipercalcemia pues severa, ya requiere un tratamiento o una reanimación con líquidos más agresiva y el ingreso hospitalario para poder monitorizarlo por las complicaciones sobre todo cardiológicas que llegan a tener. Y por último, pues vamos a hablar rápidamente sobre el síndrome de hiperviscosidad, que también es bastante frecuente en nuestro servicio y que debemos de saber qué pacientes pueden tenerlo y cómo manejarlo. Por ejemplo, el síndrome de hiperviscosidad es una de las consecuencias de un exceso significativo de proteínas, como la macroglobulinemia de Waldenström o el mieloma múltiple. O, por ejemplo, componentes celulares como los glóbulos blancos en las leucemias agudas. Los pacientes, por ejemplo, con una macroglobulinemia de Waldenström van a tener un mayor riesgo de un síndrome de hiperviscosidad, hasta de un 90% de los casos. Y también se puede observar en enfermedades como mieloma múltiple, leucemias o la policitemia vera. Los pacientes con un síndrome de hiperviscosidad pues van a presentar sobre todo cambios visuales que muchas veces podemos confundir con algún otro evento, por ejemplo un evento vascular cerebral. Pueden tener disnea o pueden tener alteraciones también del estado mental. La tríada clásica del síndrome de hiperviscosidad pues va a ser un sangrado de la mucosa o piel. Pueden tener cambios visuales o déficit neurológicos focales. Se debe considerar este diagnóstico cuando un paciente se presente con glóbulos blancos arriba de 100,000,
¿verdad? Que es bastante frecuente y lo hemos visto pues a menudo en el servicio, hemoglobinas mayores a 20 asociadas a síntomas de hipoperfusión, y los valores de laboratorio que nos van a ayudar o a orientar en sospechar un síndrome de hiperviscosidad, pues van a ser el valor de las proteínas, la albúmina, el recuento de glóbulos blancos y la hemoglobina. También debemos de pedir pruebas de coagulación, y la transfusión de sangre pues puede empeorar significativamente un síndrome de hiperviscosidad y debe evitarse si es posible. Y pues ya para finalizar, los pilares de la terapia pues son la disminución de la viscosidad sérica, que pues van a requerir una reanimación del Oye, una pregunta. Y a nivel pulmonar, en los pacientes que tienen hiperviscosidad, los casos que lo vemos de leucostasis, ¿qué presentan los pacientes a nivel pulmonar? Pues a nivel, o sea, si tienen una leucostasis pulmonar, los datos clínicos que nos pueden orientar, pues obviamente va a ser disnea, desaturación, aumento de la frecuencia respiratoria, y en los exámenes de laboratorio o de gabinete, pues podemos solicitar una radiografía de tórax en donde podemos observar datos que nos orienten no tanto a un proceso infeccioso como tal, sino a sospechar en una leucostasis pulmonar. Pero datos específicos que nos digan en una radiografía que es una leucostasis pulmonar, pues no está claro. Y también a nivel clínico podemos confundir, por ejemplo, los síntomas de una leucostasis con una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, o también a síntomas relacionados a la propia enfermedad del paciente. Sí. De acuerdo, ahorita comentamos algo más en relación a eso. Adelante. Sí, bueno, entonces dentro del tratamiento, como mencionábamos, pues es la reanimación de líquidos, y podemos hacer uso también de la plasmaféresis o leucoaféresis, y la flebotomía, pues sobre todo en las policitemias, o incluso una quimioterapia urgente en las leucemias agudas pueden estar indicadas y podrían pues mejorar la evolución de estos pacientes. La evidencia de estas intervenciones pues sugiere que no alteran el curso de la enfermedad, sino que ayudan pues obviamente a mejorar la sintomatología de los pacientes, y todos los pacientes con un síndrome de hiperviscosidad requieren ingreso hospitalario, y está justificada su ingreso también a una unidad de cuidados intensivos por la evolución rápida y las complicaciones que puede llegar a tener estos pacientes. Y eso sería todo. Bueno, pues está abierto a si alguien quiere hacer algún comentario. Creo que nos están escuchando también los compañeros de medicina interna. Si alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario, que es importante para el manejo de nuestros pacientes. Yo quisiera hacer una... Adelante. Bueno, en neutropenia y fiebre, leí que, por ejemplo, cuando los pacientes no presentan fiebre, pero que se están hipotensando, que están teniendo datos de bajo gasto cardíaco, se debe sospechar desde un inicio de una infección por gram negativos. Y pues llevar la terapia a gram negativos, que la amicacina cubre bien, por eso usamos la combinación con Cefta y Amica. Yo creo que es buen empleo de esta. Y la otra sería, por ejemplo, el uso de filgrastim o de factores estimulantes de colonias en pacientes que tienen ya fiebre. Bueno, esa parte creo que queda un poco descubierta en las guías, pero también leí que los pacientes con neutropenia y fiebre ya no se benefician tanto del uso del filgrastim como en los pacientes que están para hacer profilaxis de fiebre y neutropenia. Creo que aquí el punto más importante, perdón, adelante, alguien quiere comentar. No, pues es que incluso en las guías de la NSCN para el manejo del factor estimulante de colonias de granulocitos, pues ellos
son poco claras. Incluso ellos mencionan que para aquellos pacientes con neutropenia se debe de evaluar sobre todo el riesgo que tienen, ¿verdad? Como ya mencionamos, según las escalas, definir el paciente con fiebre y neutropenia a qué riesgo está, ¿verdad? Los de riesgo bajo, como ya dijimos, pueden ser tratados ambulatoriamente, pero en los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, pues sí está indicado el uso del factor estimulante de colonias, pero pues no se ha demostrado un beneficio en cuanto a las complicaciones que este paciente pueda llegar a tener, a diferencia, como mencionaba Marito, de la profilaxis, ¿verdad? Pero en las guías de la NCCN solo lo recomiendan para neutropenia febril de moderada a grave. Sí. Bueno, y creo que un exacto. comentario importante que hizo Mario desde el punto de vista clínico, que habitualmente uno siempre piensa en la fiebre. De hecho, bueno, se maneja como neutropenia febril. Más bien podría ser neutropenia y sepsis o neutropenia e infección, ¿no? Porque los pacientes a veces es tal el grado de leucopenia que a veces no necesariamente hay liberación de pirógenos, y a veces el dato que pueden tener los pacientes, y que lo hemos visto en varios, que tienen hipotensión y que empiezan a desaturar, ¿no? Es uno de los primeros datos que podemos encontrar asociado que el paciente está complicando, y que los vemos que si no intervenimos rápidamente, ese paciente pues pasa a tener un choque séptico, y que muchos de ellos pues no necesariamente el primer signo puede ser la fiebre. Yo creo que es un dato que debemos todos siempre estar al pendiente de estos datos que el paciente nos puede estar mostrando. Sí. Otro dato para los R1, bueno, yo creo que, por ejemplo, la toma de hemocultivos en la primera hora y el inicio de la terapia antibiótica antes de que pase una hora también es muy importante. Tratar de disminuir la mortalidad de los pacientes, porque por cada hora que pasa, la mortalidad va aumentando muchísimo. Cuando menos la indicación, ¿no? Lamentablemente no depende de que nosotros que a la hora lleguen los antibióticos. Pero cuando menos, si entre más temprano hagamos la intervención, como tú bien dices, creo que eso puede ayudar mucho a pues que más tempranamente pudiéramos tener nuestros pacientes antibióticos. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Catherine. El doctor Montaño. No sé si leyó algo sobre las vacunas en los pacientes con quimioterapia y padecimientos hematológicos. No. Que a veces previenen, pues, ¿cuándo deben de vacunarse? Por ejemplo, lo que mencionaba Martínez Murillo de la influenza, si deben vacunarse o no, cuándo, durante el tratamiento. No, eso sí no. No sé. No, que yo eso sí también... no lo encontré. ¿Tú tienes alguna idea, Fred? No sé. Se pueden vacunar los que no son virus vivos atenuados, ¿no? Únicamente. Pues a ver, sí se recomienda, ahora que hubo un paciente con difteria, no sé si se corroboró, pero también está indicado la DPT para pacientes que tengan al menos 6 meses ya con quimio, excepto los que reciban Rituxi o Maptera. Ahí no debemos de vacunar ninguna viral, bueno, ninguna de hecho, hasta que completen el tratamiento. Pero ahora sí se recomienda ya las vacunas, sobre todo influenza, para todos los pacientes en quimioterapia, que no se hacía antes. De acuerdo. Yo, doctor, tengo otra duda. Adelante, Marito. Nada más, creo que en algunos libros lo he leído como emergencia hematológica, pero no siempre está descrita. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, sobre todo el que origina alteraciones neurológicas. Ese también podría ser incluido dentro de las emergencias. Sí, por supuesto. El síndrome de vena cava superior. Es que está dentro de la mecánica. Perdón. Sí, se mencionó, pero bueno, en realidad no lo desarrolló como tal en el tema. Pero sí, efectivamente, como tú bien dices, pues el síndrome de vena cava superior, sobre todo que comprime vías aéreas superiores,
cada vez lo vemos menos frecuente, pero claro que los hemos llegado a ver pacientes con masas mediastinales importantes que pueden comprometer vías aéreas superiores y que pues ahí era una urgencia y que esos pacientes, pues, independientemente del manejo de que puedas iniciar de esteroides, el manejo de radioterapia de forma urgente. ¿Algo más, Marito? Nada más que iba a comentar del síndrome de hiperviscosidad, doctor. ¿Perdón? Iba a comentar algo del síndrome de hiperviscosidad. Sí, que hay un, que por eso lo dije al final para ver si me acordaba, que en las imágenes radiográficas se ven unas líneas que no me acuerdo cómo se ven, que se refieren particularmente en pacientes que tienen leucostasis. Y que efectivamente pues, a uno los expulsa, pues no pasa que uno pueda sospechar de una neumonía. Pero cuando se le toma la radiografía, pues uno ve que particularmente hay un infiltrado. Bueno, más que propiamente infiltrado, se ven estas líneas que si uno de antemano cuando las visualiza, pues viene a, de alguna manera, hacer la corroboración clínica de que es un síndrome de hiperviscosidad. Y esos datos pues son los datos que nos están produciendo pues que no exista el transporte de oxígeno a nivel pulmonar y los pacientes a veces pueden tener manifestaciones pulmonares, ¿no? Ese era el comentario. Sí. Gracias. ¿Tasú, alguna pregunta? Yo tengo 9 preguntas. Siguiente orden. ¿Perdón? Una es saber si Carmen nos podría dar unas recomendaciones muy puntuales en cuanto a manejo de neutropenia febril. O sea, ya vimos la posibilidad de hacer. ¿Se escucha un niño? ¿Es Mario? No, no soy yo. Entonces, ya vimos la posibilidad de que podríamos cambiar más a las guías. Doctor, ¿se podría acercar más el micrófono? ¿Cómo? No se le escucha. Sí, ¿se podría acercar más el micrófono? ¿Qué propondrías tú, Kat, por la barba, para acercarnos más a lo que dicen las guías en cuanto al tratamiento de neutropenia febril? Pues Cosas sí, puntuales. eso es bastante importante porque, pues bueno, como bien sabemos, el inicio del tratamiento temprano, pues es la clave de la supervivencia en estos pacientes. Entonces, si está descrito que el tratamiento antibiótico pues debe darse en los primeros 60 minutos, pues lo ideal sería lo que pues estamos haciendo actualmente con lo del kit de supervivencia, porque sabemos que tarde o temprano el paciente va a desarrollar una neutropenia febril y en nuestro hospital tarda mucho en llegar los antibióticos, entonces se deben de tener antibióticos disponibles. En cuanto a la toma de cultivos, que idealmente debe ser previo al inicio antibiótico, pues igual, si enfermería tiene días específicos para tomarlo, nosotros debemos de tomarlo, porque pues eso va a cambiar el pronóstico de nuestro paciente. Y pues como ya mencionó Marito, estamos utilizando el tratamiento antibiótico cubriendo pues los gérmenes más frecuentes de una neutropenia febril. Pero debemos de pues adaptarnos y tomar y hacer las cosas pues nosotros, ¿verdad? Sobre todo en la toma de cultivos y en administrar los antibióticos. O sea, una sería de tomar los cultivos nosotros, ¿no? En cuanto tenga fiebre el paciente. La otra es solicitar la infectología que nos dé los aislamientos microbiológicos más frecuentes del hospital o de nuestro servicio, para ver si la ceftazidima sí funciona o no. Y la otra es que tengan los pacientes que ya sabemos que van a tener neutropenia febril, que tengan ya antibióticos de reserva. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál sería tu protocolo de diagnóstico en caso de sospechar infecciones fúngicas? Pues, ¿O cuándo sospecharías? En los pacientes con neutropenia febril, pues sobre todo en aquellos pacientes que ya recibieron tratamiento empírico, por ejemplo, la profilaxis oral que damos, puede ser un riesgo para que el foco infeccioso pues pueda ser fúngico. Esa es una. Y la otra, pues pacientes que tengan, que hayan tenido mucositis o historia de mucositis, ellos también pueden tener un foco infeccioso fúngico de entrada en un primer episodio de neutropenia febril.
Ok, entonces, son todos los pacientes con neutropenias profundas, que nuestros servicios son anemias aplásicas, síndrome mielodisplásicos, y aquellos que reciben esquemas mieloablativos como leucemia mieloide aguda. En todos ellos, aquella fiebre que no responde al manejo antimicrobianos, empíricamente a las 72 horas debe sospechar infección fúngica. ¿Y qué protocolo diagnóstico seguiría? ¿Qué debemos sospechar en esos pacientes? ¿Qué agente? Sí. No, de abajo hasta tu cuello. No me recuerdo. O sea, no les vemos las caras. Creo que hay dos como más prevalentes, que es la aspergilosis y la candidiasis invasiva. Esas dos son las que deben de sospechar. Y la otra que yo agregaría, Sasu, es en aquellos pacientes que tengan, que lo hemos visto, tumores de la línea media, tumores que afectan la parte nasal, linfomas de células TNK, pues la sospecha siempre pendiente no solamente de micosis, sino la presencia de mucormicosis, que siempre tiene que estar presente. Y esos pacientes de inicio, aunque de inicio no puedan fiebre, siempre hay que hacerles los cultivos para hongos. Sí. Pues muy bien, Catherine, pues pasemos brevemente a tu comentario, ilústranos. No lo hice. Oh. No, son mentiras, sí lo hice. Oh. Pues bueno, va, entonces, pues en un día como hoy, pero de 1889, pues, se inauguró pues bueno, esto fue porque el 31 de marzo de hace 131 años, poco después, el ingeniero francés que tiene el nombre, pues a quien se le atribuye la torre, subió 1710 escalones de la torre, que fue bautizada con su nombre, para colocar en la parte más alta la bandera francesa, inaugurar pues el edificio que pues terminó convirtiéndose en el más famoso de Francia. Entonces, pues fue hace 131 años. Wow, eso no lo sabía. Por cierto, un comentario que me llamó, no sé si fue coincidencia o ya lo sabía Juanpi, una de las pinturas que ayer puso de Van Gogh. Se la robaron. Que fue robada. Yo creo que fue primero que te enteraste que fue robada, ¿verdad, Juanpi? Sí, no, fue la última. Salió en las redes sociales. Pero Juanpi sí dijo que se lo habían robado. Ah, es que no escuché eso, pero ya después vi que la última pintura que puso, sí. Dije, mira, fíjate Juanpi, además que él está asociado con los rateros. Estuvo involucrado. Porque fue coincidencia de que fue ayer robada de un museo de Holanda. Te la vendo, Juve. Para su oficina, dice, ¿no? Mañana va a aparecer. Mañana va a aparecer ahí. Bueno, pues muy bien, creo que estuvo excelente la clase. Creo que para todos es una buena recordada del manejo, que no nos debemos estar olvidando de todos nuestros pacientes y de las principales complicaciones, ¿no? Que el paciente hematológico, y que creo que es importante para no solamente para los compañeros R1, sino para los de medicina interna, saber que un paciente hematológico en la mañana está bien y horas después inmediatamente es otro paciente, precisamente por el grado de inmunosupresión, por el grado de neutropenia en general. Son pacientes que radicalmente de un momento a otro los hemos visto, pues se complican, y a veces si no hacemos una intervención, vemos que en pocas horas incluso los pacientes llegan a fallecer, no solamente por infección, por sensación metabólica, sino por hemorragia, etc. Estar al pendiente de todas las complicaciones de estos pacientes, ¿no? Que por lo mucho pasamos en la mañana y decimos, el paciente está bien, y al día siguiente dices, ¿qué pasó? No, pues falleció en la madrugada, hizo una hemorragia intracraneal, que lo hemos visto frecuentemente, o si es una leucemia promielocítica, hemorragia. Exactamente.
Como dice el hijo de Fred, es muy triste, pero pues así es. Pues no sé si hay algún otro comentario. Muy bien, Kat. Pues bien, mañana yo les digo quién da mañana la clase, o mañana que es miércoles. Si quieren la damos hasta el jueves para que mañana descansemos. Y mañana cambiamos, mañana es 1 de abril. En general los R1 siguen igual, pues básicamente cambian R2, cambian R3, dado que prácticamente ahorita pues las rotaciones por parte de educación médica están, pues ahorita más que prohibidas, están diferidas, pues vamos a estar rotando internamente por el hospital. Y nada más la petición es que todos, independientemente que estén en morfo o que estén en consulta, estar a las 7 de la mañana, les pido por favor que todos estén temprano en hematología por cualquier situación que puedan estar presentes. ¿De acuerdo? Entonces, y mañana darle la bienvenida al doctor Sasu, que mañana nos va a llevar un pastel, porque a partir de mañana llega temprano. Vamos a estar sentados y nunca entonces, va a llevarse unos cafés de Starbucks, nos va a llevar unos bizcochos, seguramente. ¿No, Sasu? Doctor, ¿qué nos va a llevar? Nada. Se hace el sordo ahora, Sasu. Pero bueno, le vamos a recordar. Vamos a las 7 con café y bizcochos, ¿eh? Bueno, perfecto. Vaya hasta que Juve se deja ver. Yo les pido que se vea porque nada más ponen la cámara y cómo sabemos si ya están dormidos. Doctor, aquí estamos. Aquí. Claudita nada más pone que está presente, pero nunca se deja ver. ¿Qué tal si ya está dormida, Claudia? Mira, doctor, me tuve que estaba en otras posiciones, pero no, que estoy aquí. Muy bien, Claudita. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, perfecto. Ay, ¿quién fuera Marino? ¿Dónde está Marino? No lo vemos. Con Juanpi. Ah, sí, cierto. Ya lo vi hace rato. ¿Y Alex? Estaban los tres juntos. Bueno, vale, pues. Nos saludamos mañana. Hasta mañana a todos. Jueves. Hasta el lunes.